Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Zulay Olivares y espero que te guste todo lo que por acá aprenderemos y compartiremos. Hoy vamos a hablar de un hermoso tema, un hermoso regalo: los amigos. Un amigo, un tesoro. Cuán hermosa es esta frase, ¿cierto? Un amigo, un tesoro. Y cuán real es. Si conseguimos un amigo, uno verdadero, uno que esté allí en las buenas y en las malas, que me acepte y respete por quien soy y como soy, que no me juzgue, sino que pueda escucharme y aconsejarme. Un amigo de esos que son difíciles de conseguir, pero que sí existen. Muchos creen que los amigos son productos de la imaginación y que son fábulas y que nadie tiene amigos y que nadie puede ser amigo, pero sí existen. Los amigos son reales, son verdaderos, solo que debemos buscarlos y nosotros también debemos ser amigos. Bien, hoy vamos a regalar unos minutos para conversar acerca de estos grandes tesoros que muchos tenemos, que nos regala la vida, ¿verdad? La palabra amigo proviene del latín amicus, que significa amigo, y este a su vez es la derivación de amare, que significa amar. Está íntimamente ligado al amor, porque la amistad es amor. En la amistad es importante que prevalezcan el amor, la solidaridad, el compromiso, la lealtad, la sinceridad, la confidencialidad, la empatía y la honestidad. William Shakespeare escribió: los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, engánchalos a tu alma con ganchos de acero. Existen amigos de amigos, amigos con los cuales podemos salir y tener una amena conversación. Aquellos amigos a quienes podemos confiarle algún secreto. Aquellos amigos de la infancia que recordamos con mucho cariño. Aquellos amigos que tuvimos en la escuela, en la universidad, que a pesar del tiempo y la distancia, permanecen allí para nosotros, fieles. Yo tengo dos grandes amigas que se llaman Carolina y Sandra. Son personas muy especiales para mí, con las cuales llevo una amistad de más de 20 años. Ellas son mujeres que a pesar de la distancia que nos separan, ¿verdad?, de unos cuantos kilómetros y unas cuantas millas, hemos logrado cultivarla y mantener nuestra relación a pesar de todo esto, a pesar de las distancias. Las tres sabemos que estamos allí en cualquier momento, para cualquier situación. Yo agradezco por todas las personas hermosas que tengo a mi alrededor y sé que son mis amigos. Podemos tener el regalo de que nuestra pareja sea nuestro mejor amigo y tendríamos un cómplice, un amante y un enamorado. ¿Qué más podemos pedir, verdad? Todo en uno. Muchos expertos consideran que tener un mejor amigo es algo muy gratificante que puede tener el ser humano durante toda su vida. Lo difícil es poder mantenerlo en el tiempo. Muchas personas que no tienen amigos dicen que no son necesarios, que no les importa o que no les hace falta. Pero creo que los amigos sí son necesarios. Creo que tener un amigo es importante. Es importante tener a alguien con quien conversar, a alguien que podamos llamar en algún momento de tristeza, de alegría, en algún momento que queramos hacer alguna locura, en algún momento que queramos desbordar nuestras emociones. Es importante. Es tan valioso que incluso en muchos países se le dedica un día. Aquí en Venezuela, por ejemplo, celebramos el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero. Y es una fecha que es tomada en cuenta por muchas personas. En otros muchos tantos países se celebra el Día Internacional de la Amistad el 20 de julio, el día que el hombre llegó a la luna por primera vez, considerando los esfuerzos que hacen las personas para que su amistad perdure en el tiempo, incluso en aquellas amistades que están separadas por la distancia, así como el hombre hizo ese gran descubrimiento. Según la psicóloga Andrea López,
la sinceridad es un valor fundamental entre amigos. En ocasiones, la capacidad de los amigos para entenderse y decir las cosas que quizás el otro no quisiera escuchar tardará en desarrollarse, pero es muy vital para que la relación perdure en el tiempo. La buena comunicación es indispensable dentro de toda relación de seres humanos. Al hacerlo de manera adecuada, se evitan malos entendidos que podrían desencadenar a la larga conflictos innecesarios, manteniéndose por un largo periodo de tiempo, incluso durante la vida. ¿Cuál es la mejor comunicación entre amigos? Aquella que no se planifica, aquella que es espontánea y sincera, aquella que se da al tomar un buen café y compartir un rico dulce, aquella que va acompañada de risas y buenos momentos. También es aquella que va acompañada de consejos y regaños por algún desacierto. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano, dice un proverbio. Si queremos tener buenos amigos, debo mostrarme amigo, dedicar tiempo, saber escuchar y nunca traicionar la confianza que hayan depositado en mí. La amistad, al igual que cualquier relación, se debe cultivar, cuidar y amar. Yo insisto que antes de quejarme porque no tengo amigos, debo revisarme y preguntarme, ¿soy yo amigo? ¿Pueden confiar en mí? ¿Dedico calidad de tiempo de vida? Y luego que yo haga este análisis, yo estoy segura que encontraremos la respuesta. Si alguien traicionó nuestra amistad, esto no implica que debo cerrarme por completo a la oportunidad de conseguirme un buen confidente. De acuerdo a Elbert Hubbard, ensayista estadounidense, un amigo es uno que sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. San Agustín, quien se caracterizó por rodearse siempre de amigos a los cuales amaba y respetaba, escribió: si necesitas que te echen una mano, yo puedo prestarte las dos. Conservar una amistad resulta algo difícil de conseguir, debido a las múltiples ocupaciones del día a día. Sin embargo, es necesario entender que se debe dedicar tiempo si queremos cultivarla y mantenerla. La tecnología, si sabemos usarla, nos brinda un mundo de posibilidades, con los cuales mantener una buena relación de amistad, bien sea a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de texto o de una llamada telefónica. Claro está, nunca la tecnología va a sustituir ese encuentro personal cara a cara, ¿verdad? Eso es imposible. Nunca será lo mismo conversar por teléfono o a través de mensajes que reunirse en un buen lugar para charlar un rato. El amigo ama en todo momento, en tiempos difíciles, es como un hermano. Y cierro con este poema de Khalil Gibran. Y un adolescente dijo: háblanos de la amistad. Y él respondió diciendo: vuestro amigo a la medida de vuestras necesidades es el campo que sembráis con cariño y cosecháis con agradecimiento. Es vuestra mesa y el fuego de vuestro hogar, pues vais a él con vuestra hambre y lo buscáis en procura de paz. Cuando vuestro amigo manifiesta su pensamiento, no toméis el no de vuestra propia opinión, ni ocultáis el sí. Y cuando él se calla, vuestro corazón continúa escuchando a su corazón. Porque en la amistad todos los deseos, ideas y esperanzas nacen y son compartidas sin palabras, en una alegría silenciosa. Cuando os separéis de vuestro amigo, no os aflijáis, porque lo que amáis en él puede tornarse más claro en su ausencia. Como para el alpinista aparece la montaña más clara, vista desde la planicie. Y que no haya otra finalidad en la amistad que no sea la maduración del espíritu. Pues el amor que procura otra cosa que no sea la revelación de su propio misterio, no es el amor, sino una red tendida, y solo lo inútil será en ella atrapado. Y que lo mejor de vosotros mismos sea para vuestro amigo. Si él debe conocer el flujo de vuestra marea, que conozca también su reflujo. Pues, ¿qué será de vuestro amigo si solo le buscáis para matar el tiempo? Buscadle también para las horas vivas, pues el papel del amigo es el de henchir vuestras necesidades y no vuestro vacío. Y en la dulzura de la amistad, que haya risa y compartir de placeres. Bueno, espero que te haya gustado el tema de hoy, hermoso poema, ¿cierto? Recuerda darle me gusta, compartirlo y suscribirte para que te puedan llegar notificaciones de mis siguientes mensajes, de mis siguientes videos. Y recuerda, si quiero tener amigos, debo mostrarme amigo.
Chao.